Cada año se espera una pandemia de influenza, Juan. Que espérame tantito, ¿a poco ya había un coronavirus previo a esto? Cuando un paciente llega con nosotros, yo le tengo que decir qué es lo que necesita hacerse para hacer un diagnóstico y ofertar un tratamiento. Pero cuando estamos en una institución pública, es lo que hay, Sí, claro. más no lo que necesita. Exacto. Entonces, en México, desde el punto de vista COVID, se dijo, o sea, los expertos, no voy a decir nombres, pero los expertos que aparentemente estaban al frente de la pandemia, Sí. debieron de haber dicho que era lo que se necesitaba, Sí. más no era lo que podían pagar, porque pueden pagar, pues acaban de comprar una refinería, ¿no? O sea, y que ya ni la debemos necesitarla, pero a lo que voy es que, ¿cuál fue el punto álgido? Pruebas, o sea, no hicieron pruebas. México sin dolor, ¿qué tal? Hay dolor, ya me volviste a dar. Y bueno, pues aquí estamos en el tercer capítulo del podcast y vamos a hablar de un tema muy interesante que ya es el segundo año, que yo creo que es interesante para todos nosotros saber acerca de la evolución que ha tenido esta enfermedad o pandemia, SARS-CoV-2. Y bueno, me gustaría mucho tratar un poquito el tema en relación al dolor, todas las secuelas que ha habido, cómo hemos experimentado este nuevo menester de diferentes circunstancias que han crecido, nuevas investigaciones, nuevos auges, nuevas tecnologías para poder tratar esta enfermedad. Y bueno, pues yo creo que lo más interesante es que tenemos aquí, aparte de un gran amigo, hermano del alma, que para mí es el mejor, si no lo puedo decir, el mejor neumólogo de México, el doctor Manuel Espinosa, carnalito. Muchas gracias. Y bienvenido. Con el sonido de la soda. Bienvenido, carnal. No, muchas gracias por la invitación, Juan, muy buen amigo. Bueno, yo soy Manuel Espinosa Hernández, yo soy médico egresado de la Autónoma de Ciudad Juárez. Hice medicina interna en la Universidad Veracruzana, ahí en Orizaba, Veracruz. Sí. Y posteriormente cursé la especialidad de neumología en un hospital muy bueno que es el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Es un instituto de investigación en enfermedades del pulmón. Okay. Soy el único médico neumólogo egresado de ese instituto en Ciudad Juárez. El único neumólogo egresado de ese instituto en esta ciudad. De la Universidad de Ciudad Juárez. Pero soy Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Wow. Tenemos otro compañero aquí que es egresado de ese instituto, pero él es cirujano de tórax, el doctor Rogelio Torres. Un saludo también para él. Claro. Este lugar es un lugar que pues forma médicos subespecialistas en neumología y además es un instituto de investigación. Ahí cursábamos seminarios de investigación desde sueño, o sea, enfermedades del dormir, enfermedades intersticiales, enfermedades obstructivas como asma, EPOC, fisiología, imagen, urgencias, terapia intensiva. Y pues al final sale uno como, vaya, es investigador en enfermedades del pulmón. ¿Cuántos años son de la especialidad? ¿Es una subespecialidad o es especialidad? La especialidad es medicina interna, que son 4 años y 3 años de neumología. Y posteriormente, pues yo tengo estudios en enfermedades intersticiales del pulmón. Y ya estando aquí en Ciudad Juárez también cursé estudios de tuberculosis. Tuberculosis pulmonar, pero en la actualidad estoy cursando, es un, valga la redundancia, un curso para posgraduados en epidemiología respiratoria. Entonces, tuberculosis, infecciones, enfermedades en general, incluso dolor, cuidados paliativos, sí, claro. Tienen que ver con la epidemiología, ¿no? Ok, y cuando terminaste todo este campo que tú tenías, ¿todo es aplicable únicamente al problema del pulmón o puedes abrirlo hacia otros campos? Totalmente abrirlo hacia otros campos. O sea, yo como neumólogo te puedo entender las enfermedades tanto de cáncer como enfermedades del dolor. Ahorita contigo, pues que tú eres subespecialista en dolor. También podemos abarcar áreas de cualquier índole. O sea, es no como experto, por ejemplo, en pediatría o cosas así, pero sí puedo ayudarle a un especialista de otra área a entender trabajos científicos de lo que ellos están aprendiendo. ¿Alguna vez, esta es la pregunta, alguna vez en tu vida o alguna vez ustedes como científicos en el área respiratoria llegaron a pensar que iba a pasar esto? Porque al final de cuentas, la primera parte de la investigación, cuando aparece lo de
lo de este virus, pues obviamente, y corrígeme, aparece y pues todo el mundo se fue con la idea de que todo es pulmón y la fregada y que no sé qué, y ¿en algún momento ustedes dijeron, puede haber un apocalipsis como este? Pues mira, yo creo que eso se va hasta la historia. O sea, ahorita en los últimos 100 años han existido pandemias que han sido respiratorias. Por ejemplo, influenza, 1918, pero desde antes, en el siglo antepasado, ya había habido pandemias respiratorias, pero sobre todo era influenza. Y en el siglo pasado fueron varias epidemias de influenza. Y a principios de este siglo, en 2009, hubo una, de hecho tú y yo fuimos capacitados como urgenciólogos en Ciudad Chihuahua para una posible pandemia de influenza que sucedió a los 2 años. Exacto. A los 2 años yo ya estaba como residente de medicina interna, entonces tú eras residente de anestesiología, me acuerdo, y surgió una pandemia respiratoria que fue la de influenza, y precisamente en este Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias fue donde se detectó el primer caso de influenza en 2009. Entonces, esto sí nos puso en el mapa a los neumólogos. Sin embargo, las redes sociales no eran tan fuertes como en la actualidad. Actualmente las redes sociales son tan importantes que hasta las personas preguntan que cuál vacuna es mejor, etcétera. Pero a lo que quiero llegar con mi comentario es de que hace muchos años, cientos o siglos, existieron pandemias de otro tipo. Por ejemplo, cólera. Un gastroenterólogo en una pandemia de cólera pues lo pone en el mapa, pero como tienes idea, pero ¿no? Como un foco rojo, ustedes como científicos en la parte respiratoria, venía la influencia, venía ya enfermedades previas, y ustedes decían, bueno, va a haber una evolución, va a haber una traslocación, puede llegar, o sea, nunca pensaron en que podía llegar a esto, o sea, a nivel mundial. Ahorita que ya están analizando o retroanalizando todo esto, dijeron, güey, sí había signos de alarma que tenemos que estar detectando. Siempre existen. O sea, siempre existen. De hecho, ahorita estamos en una pandemia que en este es un virus nuevo. Ajá. Que desde el 2003 ya había aparecido, o sea, ya había salido. Sí. No es la primera epidemia de coronavirus, pero cada año se espera una pandemia de influenza, Juan. Que espérame tantito, ¿a poco ya había un coronavirus previo a esto? Sí, en el 2003 surgió el SARS en Medio Oriente. Surgió una epidemia, de hecho fue en China, en 2003, si así se llamó, síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Y en 2012 en Medio Oriente. Entonces fue la segunda. Y la tercera fue ahora que surgió en China, aparentemente. Todavía están analizándose cuál fue el origen. Sin embargo, no es el primer coronavirus. De hecho, la primera vez que se reportó una infección respiratoria en una epidemia de coronavirus fue en los años 60. ¿Y cómo la detectaron o cómo se dieron cuenta? O sea, ¿sí pudieron aislar el virus? Y dijeron, sí, o sea, desde el siglo pasado. De hecho, estamos hablando del antepasado, 1800, a mediados de 1800. Surgió la epidemiología gracias a un doctor londinense, el doctor John Snow, y él fue gracias a una epidemia de cólera. Entonces, gracias a eso, empezaron a realizarse procesos epidemiológicos y surgió como un área científica. Ya. Entonces, gracias a esos procesos, fue cólera y aparecen otro tipo de infecciones y se van sobre esos procesos para cómo identificar los casos, cuál es la historia natural de la enfermedad, cómo se trata, cómo se evita, cómo se vacunan, cómo mueren, cómo sanan. O sea, son una serie de eventos o factores que gracias a la epidemiología desde 1800, a mediados de 1800, ahorita en este momento no me acuerdo, pero a lo que voy es que 1800, pero en la década de los 60 del siglo pasado surgió una infección por coronavirus y gracias a esos procesos epidemiológicos se identificó cuál tipo de virus era. Bueno, y ahorita esta oleada que viene, ¿qué tanto revolución en la neumología se dio? O sea, ¿tú cómo viste el cambio para que tú digas, güey, no mames, ahorita ya un residente de neumología o un egresado de neumología a nivel internacional, qué avance tuvo? Porque al final de cuentas la medicina pues evolucionó, pero en el ámbito de la neumología, ¿crees que se descubrió algo? ¿Crees que hubo un avance independientemente del tratamiento del virus? O sea, independientemente de eso, o sea, tú piensas que hubo una mejoría, porque como en las guerras, ¿verdad? O sea, esto al final de cuentas siento que fue una batalla. ¿Crees que hubo algún alcance de mejoría?
Claro, totalmente. Y no solamente de la neumología, Juan. Mejoría en el sistema, en los sistemas de salud. O sea, una cosa son los sistemas de salud y otra cosa es los avances se dieron en general en el sistema de salud, no nada más en la neumología. De hecho, principalmente fueron en la epidemiología. En la neumología, o sea, la epidemiología estudia eso que te comentaba ahorita de la historia natural de la enfermedad, el diagnóstico, etcétera, vacunas. Pero en este caso la neumología fue porque la enfermedad, la COVID, es una enfermedad principalmente respiratoria, que también te da enfermedad gastrointestinal. Sin embargo, también se sabe que hay enfermedad neurológica, pero los avances, esta pandemia es sin precedente. Nos ha enseñado tantas cosas y seguimos aprendiendo. De hecho, en este momento, si hay alguien que te diga que sabe cómo tratar, diagnosticar la COVID, sería una persona muy soberbia. ¿Por qué? Porque cada paciente es diferente. Eso es lo que quiero ver. Apuntemos algo muy claro. Unos mitos y unas realidades. Uno de los mitos es, se anuncia a la gente diciendo, experto en COVID. De hecho, me ha tocado decir, experto en COVID, que dice, no, yo soy... casi tomaron un curso para COVID. Pues obviamente este desmadre pues ha causado que pues la gente en su desesperación pues pague y todo eso. ¿Va a haber alguna contrarregulación contra todo esto que se viene? ¿O de plano seguimos en un campo todavía fértil donde todo el mundo... Porque tú sabes que esta parte se viene donde hay dinero y la gente va a aprovecharse y los pacientes, la gente que tiene su problema, va a agarrar lo que sea, ¿no? Ahorita lo que estamos viendo es desde el punto de vista de salud. Y la gente que dice que sabe tratar, o sea, yo incluso como neumólogo, yo no puedo afirmar que soy experto en COVID, aunque sea neumólogo y epidemiólogo. Importante eso, ¿eh? Y además, esta revolución científica o de avances en la salud en general, porque no nada más salud respiratoria, lo estamos viendo en este momento ahorita. Pero espérate cuando vengan los cambios o las repercusiones legales, repercusiones de salud en el trabajo. ¿En cuánto tiempo crees que pasa eso? Pues es que yo creo que ya deben estar empezando. O sea, ¿la legalización dónde crees que va a empezar? ¿En qué país crees que va a ser primero que va a empezar a trabajar esa parte? Porque al final de cuentas tú tienes toda la razón. Legalmente va a empezar a haber repercusiones. ¿Dónde crees? Sí, las repercusiones, bueno, yo creo que van a ser en donde hay mayor cantidad de casos, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, Europa. En Europa ha habido muchos cambios, de hecho, en cuanto a medicina del dolor y todo, hubo muchos avances en medicina paliativa y COVID, o sea, ahorita sí que tocamos ese tema, claro, pero en o sea, va a ser en donde hay más. Los países que tienen los mejores futbolistas son porque tienen millones de futbolistas, ¿no? Claro. Los países que van a ser mejores en COVID son porque tienen millones de casos y médicos expertos en COVID. Entonces, ¿en dónde van a surgir esas revoluciones? En esos lugares en donde hay más. Obviamente en México es uno de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque México es uno de los primeros lugares en mortalidad. Claro. Y tiene que ver, bueno, no vamos a hablar de cosas políticas, pero... No, igualmente lo político, pues igual hablamos, güey. Pero ¿cuál fue el punto álgido que tú crees que fue el derrocamiento de que el COVID hizo tanto desmadre en México? Sinceramente, fueron personas que, si bien a lo mejor estaban capacitadas en epidemiología, se fueron por el lado del fanatismo político. No dieron los mejores consejos de lo que tú estás en institución pública, yo no, ¿verdad? Sí. Y lo hemos platicado como amigos. Sí, claro. Entonces, cuando un paciente llega con nosotros, yo le tengo que decir qué es lo que necesita hacerse para hacer un diagnóstico y ofertar un tratamiento. Pero cuando estamos en una institución pública, es lo que hay, sí, claro, más no lo que necesita. Exacto. Entonces, en México, desde el punto de vista COVID, se dijo, o sea, los expertos, no voy a decir nombres, pero los expertos que aparentemente estaban al frente de la pandemia, sí, debieron de haber dicho qué era lo que se necesitaba, sí, más no era lo que podían pagar, porque pueden pagar, pues acaban de comprar una refinería, ¿no? O sea, y que ya ni la debemos necesitarla, pero a lo que voy es que, ¿cuál fue el punto álgido? Pruebas, o sea, no hicieron pruebas. O sea, ¿Tú crees que ahí fue el jaque mate? Sí, o sea, definitivamente. ¿Por qué? Porque si tú tienes una población de 100,000 personas y esas 100,000 personas son susceptibles de enfermar de COVID y solamente tienes 10,000 pruebas, el gobierno dice, solamente tengo 10,000 enfermos. Claro. Pero no tengo los 100,000 reportados oficialmente. Por eso en la actualidad, de hecho lo sigo diciendo, es que si el gobierno dice que hay 213,000 muertes, un ejemplo nada más, multiplícalo por 20.
Claro. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene la cultura de no ir al médico. Hay gente que se enfermó su familia y ellos asumieron que ya estaban enfermos. Sí. Los otros que no quisieron ir al médico porque saben que van a tardar muchas horas en que los reciban, etcétera. Y aparte que no había pruebas. Entonces, si son 213,000 muertes, si lo multiplicas por 10, ¿cuánto te da? Si lo multiplicas por 20, ¿cuánto te da? Entonces, realmente es exponencial. Y tú como epidemiólogo, ¿cómo crees que se debería de manejar ahorita alguna estrategia de prevención o cómo te diré, de evitar o tratar de que haya algún brote, progreso o frenado o alertar? Mira, ahorita después de 1 año y medio, el factor más importante que tenemos en contra es el cansancio y el hartazgo de la gente. Claro. O sea, si ya vamos, ahorita en este momento ya no tenemos la autoridad de decirles que no salgan, porque les vale gorro. O sea, tú sales a la calle y está lleno. Pero en el mundo es igual, ¿no? Sí. Sin embargo, en el mundo, sí es igual en el mundo, sin embargo, en el mundo existen diferentes culturas. Sí. Por ejemplo, en México estamos batallando para que nos vacunen, cuando en Estados Unidos, aquí a 200 metros, claro, si tú vas y te paras, aunque no tengas papeles, te vacunan. Sí. Es otro tipo de cultura positiva, ¿no? Pero en este momento, sinceramente, es una pregunta muy interesante la que me haces, porque necesitamos a alguien al frente, con la autoridad moral, ética, conocimiento, que sea científico y que nos pueda orientar acerca de lo que viene, porque hay estados. Pero esa única persona, totalmente de acuerdo con esa única persona, ¿crees que pueda ser el punto principal para crear una bola de nieve sobre la educación de 130 millones de mexicanos? Si es apoyado por el gobierno, lamentablemente tenemos un presidente que pues no usa cubrebocas, ¿no? O sea, entonces desde ahí ya es un punto, bueno, son miles o cientos de miles de puntos negativos. Sí. Pero cuando las personas entiendan que un paciente que esté en terapia intensiva, que esté a punto de morir por una enfermedad que pudo haber sido evitada si hubiera seguido las medidas de prevención, ahí es en donde se dan de topes en la pared. No debía haber ido a esa fiesta, debía haber controlado mi diabetes, debía haber hecho el diagnóstico correcto. O sea, entonces tenemos una mala cultura de toda la vida, obesos, diabéticos, hipertensos. Pues México es el primer país en el mundo en obesidad. Exactamente. O sea, exactamente. Y ahorita esta parte de la idiosincrasia que nosotros manejamos como México, que también yo estoy de acuerdo contigo, ¿crees que sea una labor importante nosotros ya como médicos, que yo estoy de acuerdo contigo con el hartazgo, o realmente tenga que ver en otra entrada que podamos apoyarnos para educar a la gente también? Mira, ahorita con la vacunación masiva, lo que debe entender la población es que la vacunación no va a prevenir la infección. Va a evitar la muerte. Va a evitar la forma grave de la enfermedad, que sería la neumonía. Sí, mira, no hay vacuna perfecta. Sí. Todas las vacunas siempre van a dar mayor beneficio que riesgo. O sea, ahorita yo prefiero estar vacunado con cualquiera porque me va a dar una protección por encima del 75%. Okay. O sea, que quiere decir que pues, tengo el 75% de posibilidades de que no me va a dar. Totalmente, totalmente. Pero ahorita con la vacunación masiva también tenemos que mandar el mensaje que también hay los antivacunas. Sí, claro. Y esos antivacunas siempre han existido. Te voy a poner un ejemplo. Antes de la pandemia de coronavirus, cuando la pandemia de la influenza, nos dimos cuenta, gracias a las investigaciones, de que las personas que se vacunaban no se morían. Y los que morían por influenza no estaban vacunados. Pero al final, el 50% de la población mundial estaba vacunada y el otro 50% no, a pesar de ser gratuita la vacuna. Okay. Entonces, en la actualidad, con coronavirus, no quiere decir que porque haya una vacunación masiva, todos se van a vacunar, porque hay quienes piensan o tienen la pobre cultura de decir que si te vacunan te van a poner un chip, ¿no? O sea, esa es una inmadurez que en la actualidad... Lo de que se pega, güey, ¿qué onda? No, nada, es una tontería, o sea, es de verdad, es una falacia totalmente, o sea, eso, el beneficio... El médico lo decía, güey. Claro, pues ese médico no lee, o sea, los hay los médicos que no creen, ¿verdad? Pero cuando esos médicos que no creen, pues lo que tienes que hacer es mejor salir corriendo e irte con un doctor. O sea, porque hay gente que aconseja que no te vacunes, aléjate de ahí. Sí. Fíjate, la esperanza de vida en la actualidad, si quitamos la mortalidad por balazos, la mortalidad por pandemia, andaría más o menos como en los 78 años. Okay.
Pero esos 78 años, o sea, ¿qué edad murió Cristo? A los 33. Sí. Era más o menos la esperanza de vida hace 2000 años. Sí. ¿Por qué crees que mejoró? Por las vacunas. Claro. Entonces, en la actualidad, que te digan, no, es que esa vacuna no ayuda, que sí, que no, no. Son centros de investigación, son científicos que están trabajando para que la enfermedad no provoque la muerte. Sí, claro. Pero no hay una vacuna al 100% segura. ¿Crees que ahora con las nuevas cepas va a haber alguna nueva revolución de vacunas? ¿Crees que vamos a caer en el integrado donde se ha visto que, ok, viene otra pandemia, vuelve a haber otra cepa que necesitamos otra nueva vacuna, se vuelve a morir la gente, vuelve a haber otra vez la educación de jalarse a sus casas, de aislarse, sales otra vez, vuelves otra vez a caer en otro nuevo en otra nueva pandemia? O sea, que te la vayas llevando hacia el punto donde poco a poco la humanidad se vaya desintegrando. ¿Crees que lleguemos a esa teoría? Pues es que mira, esa pregunta la puedo responder con el ejemplo de que la vacuna de la influenza cada año se tiene que modificar porque el virus va mutando. Okay. Entonces, en este virus nuevo que es coronavirus, lo que ha sucedido es de que como se diseminó en todo el mundo, obviamente van a salir nuevas cepas. Por lo tanto, muy probablemente el año que entra nos vamos a volver a vacunar. Sí. Y esa nueva vacuna a lo mejor ya nos va a cubrir contra las nuevas cepas que sucedan en ese momento. ¿Y tu pronóstico como epidemiólogo? ¿Crees que podríamos llegar a un punto donde ya nos vamos a ser inmunes, o crees que vamos a seguir peleando de aquí a muchos años, 100 años, 200 años con este tipo de virus? Puede suceder que sea un virus que ya se quede, como sucedió con influenza H1N1. O sea, fue un virus muy letal y sigue siendo letal, que tenemos que estarnos vacunando cada año. Pero con coronavirus parece ser que como si se diseminó, entonces siempre va a estar buscando las personas que son más susceptibles y va a estar provocando muertes, y esas personas van a estar contagiando. Entonces el objetivo va a ser que se vacune la población mundial. Sin embargo, pues es altamente probable, porque somos más de 7.500 millones de seres humanos en el planeta, y obviamente hay miles de millones de personas que viven en condiciones insalubres y surgen nuevas bacterias, nuevos virus. Ok, ¿el cubrebocas va a seguir siendo parte esencial de nuestra vida? Pues yo como neumólogo no me veo ahorita, a futuro, dando consultas sin cubrebocas. Ok. O sea, de hecho, coronavirus, influenza, tuberculosis. Y la tuberculosis, Ciudad Juárez es el segundo lugar en tuberculosis en México y se transmite exactamente igual que coronavirus. La influenza exactamente igual que coronavirus. Entonces ahorita sí ha habido menos casos de influenza gracias al protección de cubrebocas. ¿Y la tuberculosis está en bajo, supongo yo? No. ¿No? No. O sea, la tuberculosis de hecho apareció, incrementaron los nuevos casos. ¿Por los antivacunas? No, porque la tuberculosis es una enfermedad crónica y que tarda meses en manifestar síntomas. Okay. Entonces ahora con coronavirus miles de personas se hicieron tomografías y muchos no sabían que ya traían la enfermedad y aparecieron lesiones características de tuberculosis, se hicieron se hicieron diagnósticos correctos y incrementaron los nuevos casos de tuberculosis gracias al coronavirus. Ok, ahora que tú me estás hablando de lesiones de pulmonares, como neumólogo, ¿viste nuevos patrones y hablando para la gente, patrones es como nuevas formas de lesiones pulmonares del coronavirus, o son iguales, o sea, se presentan muy parecidos a los diferentes enfermedades pulmonares que te ha tocado? Los patrones tomográficos sí son muy característicos de coronavirus. Por ejemplo, es una nueva lesión. Sí, o sea, son lesiones que ya conocemos como neumólogos o como los imagenólogos o radiólogos. Son zonas de inflamación, etcétera, pero si comparas coronavirus con influenza, sí son diferentes. O sea, es sencillo realmente. Si un paciente llega con síntomas y una tomografía característica, puedes hacer diagnóstico por tomografía de coronavirus. Pero lamentablemente la imagen o la tomografía no la cuentan para los nuevos casos a nivel epidemiológico. No sé si me logré explicar. Entonces, sí se aprendió algo nuevo respecto a imagen y coronavirus. De hecho, surgieron varias escalas para saber si es coronavirus o qué posibilidades hay de que sea coronavirus o no, etcétera. Ok. Y dentro de esos patrones, hablando ya un poquito de esta parte que encontraste, hablando de lesiones en el pulmón y todo eso,
¿El pulmón va a doler? El pulmón no duele. Yo creo que, o sea, sí es importante mencionarlo porque pues no tiene terminaciones nerviosas. Hay zonas del pulmón que sí duelen, como la pleura, pero pues no es pulmón, ¿verdad? O sea, es una membrana que lo protege. O puede llegar a dolerla a nivel bronquial. Pero el coronavirus es una infección del parénquima donde no duele. Okay. Entonces, secuelas como tal, hasta ahorita pues todavía es pronto mencionarlo. Sin embargo, sí hemos visto, en mi poca experiencia que tengo, pero hemos visto que los pacientes se recuperan casi al 100%. Entonces, no manches. Y ahí es donde entra lo interesante de esto. Si no se murió, sí se recupera. Sí. ¿Y por qué tanta gente dice, no, es que quedó bien picado el pinche pulmón y que, no manches, la pobre morrita se sube las escaleras y se agite, que no sé qué, o sea, y me ha tocado ver, o sea, yo literalmente nunca me tocó tratar coronavirus, pero escucho. Lamentablemente vemos pocos neumólogos. Ajá. Entonces, en los hospitales que se convirtieron en COVID, la mayoría eran médicos generales o médicos de otras áreas, que no son menos. Sin embargo, los que vemos el área respiratoria, o sea, yo como neumólogo soy el peor neurólogo. Pero en los hospitales públicos lo metían al neurólogo, al ortopedista, al cirujano. Entonces, no hablo mal de ellos. O sea, mis respetos porque entraron a la línea de batalla. Obvio. Sin embargo, aquí el asunto es que esas personas que tienen síntomas, lo que tienen que hacer es ir con un neumólogo. Pero fíjate que, y te la cambio, el área de dolor, algología, que es una alta especialidad de anestesiología, en área COVID, va más de la mano con varios temas y te los voy a poner así. Por ejemplo, tú puedes tener un paciente de dolor crónico, llámese lumbar, rodilla, cáncer,